Y de repente llegas y el primer día de consulta te encuentras con que la pregunta más sencilla del paciente no la sabes responder. Doctora, pero ¿y por qué tengo esta psoriasis en la piel? Entonces dices, pues no tengo ni idea. En el 2015 di ese cambio y dije, yo no puedo seguir manteniendo un sistema en el que no creo, porque esto no es dar salud. ¿Por dónde debería empezar este cambio? Hoy nos acompaña la doctora Camino Díaz, con más de 20 años de experiencia en medicina familiar y comunitaria y referente en medicina integrativa. Es la creadora del método Camino, un enfoque holístico que aborda la salud desde la alimentación, la microbiota, la inflamación, los ritmos circadianos y el origen emocional. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación, de reequilibrio, de sanación. Lo que pasa es que no le dejamos. Los médicos no tenemos ni idea de nutrición. O sea, no le preguntes a un médico sobre nutrición porque no tenemos ni idea. Yo creo que lo más honesto por nuestra parte es decir, mira, yo no veo más, pero no quiere decir que no haya más. No puede ser que el 80% de los pacientes celíacos estén sin diagnosticar, porque el tratamiento de una enfermedad celíaca es quitar el gluten, no es poner un fármaco. Entonces, ¿cuántas personas habrán y han habido que me he encontrado mal diagnosticadas? Muchas, pero eso es una dejadez. Estamos en una sociedad hiperalimentada y desnutrida. De repente digo, claro, es una metodología, es CAMINO. Lo que he hecho ha sido englobar y unificar los pilares fundamentales de la salud, en los que yo veo que al tocar esos pilares en mis pacientes encuentran una sanación profunda. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Hoy me encuentro tremendamente bien acompañado con Camino Díaz, quien es licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en Medicina de Familia, experta en Medicina Integrativa, también tiene másters en Medicina y Salud Integrativa Avanzada, Microbiota Humana, Medicina Ambiental, Nutrición y Suplementación Integrativa y doble máster, por si fuera poco, en Homeopatía. Además, también es docente en numerosas formaciones y en tres expertos universitarios en la actualidad, además de divulgadora activa de salud en podcast y redes sociales. Médico clínica, fundadora y directora de Consultas Camino. Espero no haberme dejado nada porque es tan amplio y tanto lo que tienes que por el respeto y por la admiración que siento de tu trabajo, espero que haya salido todo. Bienvenido, Camino. Muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias por contar hoy conmigo. Y gracias también a ti por haber aceptado la invitación, que sé que no ha salido en muchos podcasts y que tengo la primicia, así que vamos a exprimirlo bien. ¿Qué tal si te parece si empezamos a hablar de algo que creo que considero muy importante y que no se habla mucho, que es que yo creo que el sistema sanitario global necesita un cambio, creo que en eso estamos de acuerdo, y también las personas también necesitan un cambio de mentalidad. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo ves la situación que estamos viviendo actualmente en la salud? Pues creo que realmente lo que tenemos hoy en día es una crisis sanitaria, porque tanto los médicos como los pacientes no están satisfechos y esto tiene que cambiar de alguna forma. Y el sistema convencional de salud no está protegiendo a los propios médicos, a los que pues, les tiene trabajando en situaciones de extremo poco tiempo, ¿vale? Para dedicarles a los pacientes, viendo muchísimos pacientes todos los días, con un bajo reconocimiento tanto económico como de reconocimiento por parte del propio paciente. Entonces, el médico no está en la mejor situación para poder ejercer realmente su profesión vocacional, porque al final los médicos tenemos una profesión muy, muy vocacional y sin embargo no hay una gran satisfacción hoy en día en el sistema convencional de salud, no solamente público, también en el privado clásico. Y esto pues, está generando pues, un malestar muy grande entre la comunidad médica y también en la percepción, por supuesto, de la atención en el propio paciente. Pero el propio paciente no es consciente muchas veces de la presión asistencial que tiene el médico y que le está llevando a esa baja entrega, ¿no?, que un paciente necesita a la hora de tratar algo tan sensible como es su salud. Entonces, el médico, yo recuerdo, yo he estado trabajando en el sistema público de salud como médico de familia pues más de 12 años, entonces me conozco de primera mano cómo funciona el sistema y yo tenía 6 minutos por paciente y veía 40 pacientes en un día. O sea, yo creo que ni siquiera vendiendo jerseys, algo tan banal, le dedicas tan poquito tiempo, ¿no?, a atender a una persona. Imagínate en temas de salud. Entonces es tremendo porque no te da tiempo realmente
en 6 minutos a entender qué hay detrás de los síntomas de los pacientes. Por eso es tan farmacocentrista, pero porque no le da tiempo al médico a hacer mucho más. De hecho, yo recuerdo el momento en el que yo entré un poco en crisis, ¿no? Porque no es poco la cantidad de años que necesitamos para formarnos como médicos y exponernos a nuestro primer paciente solos. Como mínimo son 10, 11 años, como mínimo. 6 años de carrera, luego te preparas el MIR para la especialidad que quieras hacer, luego haces una especialidad de 3, 5 años, o sea, son muchos, muchos años, mucho trabajo que hay que hacer y mucho que hay que estudiar. Y de repente llegas y el primer día de consulta te encuentras con que la pregunta más sencilla del paciente no la sabes responder, porque te pregunta, "Ay, doctora, pero ¿y por qué tengo esta psoriasis en la piel?". Entonces dices, pues no tengo ni idea, es idiopático, ¿no? Entonces entramos en el mundo de las patologías idiopáticas, que son realmente de causa de etiología desconocida. Y el problema que tiene esto es que terminamos cronificando patologías porque lo único que podemos darle, que no está mal, porque claro, le puedes ayudar y aliviar en el sufrimiento a los pacientes, que para eso estamos, ¿no? Pero al final lo que terminas haciendo es pues cronificar esa patología. Y yo me acuerdo de ver en mis consultas cada mes al mismo paciente que venía cada mes otra vez y otra vez y otra vez a por su receta, y con la complicación que conlleva tanta polimedicación, con interacciones que terminas desarrollando más patologías y cada vez más polimedicación. Entonces, pues es un sistema que está hoy en día bastante enrarecido y que hay que cambiar, tanto porque para el propio profesional pues es muy frustrante, y desde luego para el paciente pues se queda muy limitado. Y por eso hay tantos pacientes hoy en día que no se conforman y que deciden buscar por su propia cuenta información, o incluso profesionales que les puedan atender más allá de lo que les ha dado el médico para tratar un síntoma. Porque a mí me vienen hoy en día, que yo ya me dedico a este tipo de medicina integrativa mucho más amplia, con una mirada y un enfoque amplísimo y con mucho más tiempo. Yo estoy 1 hora con mis pacientes para entender realmente todas las piezas del puzzle y entender qué es lo que hay detrás de sus síntomas y buscar diagnósticos etiológicos, no solamente sintomáticos. Y entonces el paciente ya tiene una capacidad hoy en día de buscar y de no conformarse y de buscar ese otro abordaje, ¿no? Entonces creo que es necesario un cambio. No es sencillo, desde luego. Yo pues en un momento de mi vida, ya pues precisamente justo hace 10 años, me hacer justo en el 2025, en el 2015 di ese cambio y dije, yo no puedo seguir manteniendo un sistema en el que no creo, porque esto no es dar salud, esto no es realmente quitar enfermedades, lo que estamos es cronificando, y yo quiero hacer algo más allá. Quiero encontrar el porqué y quiero ayudar a sanar a los pacientes, a que no sigan teniendo esta enfermedad. Y aunque parezca muy utópico, te voy a decir que yo hoy en día en consulta me encuentro con casos clínicos con evoluciones que hasta a mí, como médico convencional académico, con mi formación que tengo clásica, me sorprende. Porque yo no sabía, a mí nadie me había explicado que patologías crónicas como una artritis psoriásica, una enfermedad de Crohn o unas migrañas que necesitan hasta Botox todos los meses porque no se soportan esos dolores, no es que mejoren, es que pueden desaparecer esos diagnósticos. Entonces hay mucho que se puede hacer hoy en día y hay que luchar por un cambio. Yo hace 10 años aposté por este nuevo sistema de salud, o ese entendimiento que yo tenía profundo de lo que tenía que ser el abordaje médico de las enfermedades. Y claro, para mí, pues mis momentos de mayor éxito y de mayor satisfacción son en consulta con los pacientes, en los que tenemos los clásicos eurekas, ¿no? y vemos esas evoluciones y les puedo dar altas. Entonces, bueno, pues creo que es una apuesta que hay que hacer. Y no es sencilla, pero yo animo tanto a profesionales como a pacientes a que empujen hacia este nuevo cambio, este movimiento. ¿Por dónde crees que empezaría? ¿Por dónde debería empezar este cambio? Pues mira, yo creo que lo más importante es quedarnos con la frase no conformarnos. Pero ni los profesionales ni los pacientes. Esto es un movimiento en conjunto. ¿Por qué te digo esto, Marc? Porque también hay una parte de los propios pacientes que tienen que empezar a cambiar el chip. Hemos normalizado tantos síntomas, se han adaptado tanto a patologías
que consideran que son normales o que son, bueno, que realmente son muy frecuentes porque las tienen sus padres, sus hermanos, su madre o su entorno, entonces lo consideran como algo normal, pero no es normal, es frecuente y el cuerpo no hace más que darnos señales a través de esos síntomas para despierta, aquí hay algo, pero asumimos que eso es normal y te hablo empezando, por ejemplo, con algo que a mí me duele en el alma, y es cómo se nos ha acostumbrado a las mujeres a asumir un montón de síntomas simplemente por el hecho de ser mujer. Dolores menstruales, anemias, cansancio, fatiga, dolores de cabeza. Yo recuerdo un día que vino una vecina con su hija, yo tengo 3 hijas y venía, pues va a dormir en mi casa, o sea, iba a dormir en nuestra casa, y era una niña pequeñita, 10 añitos, 8 añitos, ya no me acuerdo, y me trae el pijamita y tal, y me dice, ay, y esta es la pastilla para el dolor de cabeza. Y yo dije, claro, muy prudente, pero ¿para qué dolor de cabeza? Ah, pues para el dolor de cabeza de los 8 años. Y dije, claro, hay veces que dices, wow, madre mía, ¿no? ¿Cómo hemos normalizado incluso en la comunidad médica cuando no encontramos una patología grave o aguda? Decimos, bueno, pues si no hay nada grave agudo, pues será normal, ¿no? Entonces, incluso dentro de la propia comunidad médica, mal acostumbramos al paciente que ya está pidiendo un asesoramiento y le decimos, no, pero esto es normal, no pasa nada. Uy, que le duele la menstruación, es que es mujer. Uy, la perimenopausia o la menopausia, sí, bueno, es todo patologizar, ¿no? Y además hacer entender a la mujer que tiene que sufrir por ello. Y claro, yo como médico luego veo la evolución y veo pacientes que me dicen, es que yo antes no era yo, es que yo ahora, y da igual que ya esté menopausia, que esté en cualquier momento de su vida, es que cambian. O sea, siempre contamos con la resiliencia, ¿no?, de un paciente para ver qué capacidad tiene de recuperarse. Y a veces asumes que, bueno, pues que con la edad pues puede haber menor capacidad de resiliencia, ¿no? Pues ya con edades avanzadas la capacidad de regeneración del cuerpo pues puede ser menor, pero no es cierto, Marc. O sea, es que yo no me rindo, es que a mí luego me traen mis propias pacientes a sus padres o a sus familiares ancianos y me dicen, es que necesito que le eches una mano, y de repente empiezan a mejorar, y bueno, es que hasta el propio entorno, las vecinas o las amigas empiezan a decir, oye, ¿cómo ha mejorado tu madre?, ¿no? Y claro, es una satisfacción, es decir, claro que el cuerpo responde. El cuerpo tiene una capacidad extraordinaria de recuperación, de reequilibrio, de sanación. Lo que pasa es que no le dejamos. Y es muy agradecido en cuanto empezamos a entender que hay ciertos factores que podemos ayudar a desprender y a limpiar el cuerpo y a dejarlo en un entorno saludable, el cuerpo reacciona fantásticamente. Yo tengo pacientes pues de cierta edad que estaban, pues eso, por ejemplo, tengo una mujer que tiene 78 años y me vino con una artritis reumática, y estaba con tratamiento corticoideo, con tratamientos biológicos, bueno, pues unos dolores, una astenia, un malestar, y bueno, vino porque su hija era paciente y dijo, bueno, pues ya al final dices, bueno, pues por probar otra cosa, ¿no? Bueno, pues a esta mujer hoy en día, bueno, fíjate que le encontré unos anticuerpos antitiroideos de más de 4.000, ¿vale?, anti-TPO, y en menos de 4 meses los negativizamos. Esta mujer está hoy en día sin tratamiento corticoideo, sin tratamiento biológico. Sus reumatólogos dicen, haga lo que esté haciendo porque le está yendo muy bien. Esta mujer está llena de vitalidad, y nada de que porque tenga esta edad es que no, está llena de vitalidad, está súper agradecida porque dice, es que me levanto con energía y me da la vida para hacer ahora lo que me apetece, disfrutar de mis nietos, disfrutar de mis, bueno, pues de las cosas que le gustan hacer. Entonces, no hay que conformarse y hay que apostar por la capacidad que tiene el cuerpo de autosanación. Y esto los médicos lo aprovechamos muy poco. Puro desconocimiento. ¿Y crees que muchas veces en el diagnóstico, según tu experiencia clínica, se confunde causalidad con correlación? Porque yo creo que hay muchas veces que confundimos lo que decías, ¿no? Bueno, tiene los anticuerpos elevados, tiene hipotiroidismo y le damos Eutirox y para casa, cuando a lo mejor, como bien expresas, puede ser la consecuencia de un sistema inmune alterado por, me invento, el gluten, o no me lo invento tanto, ¿no?, por la inflamación. Pero esto pasa mucho más a menudo de lo que se cree, Camino. Claro, realmente ya sabes, correlación no es
significativo siempre de que sea causalidad, pero hay que tenerlo en cuenta. No podemos desdeñar nuestra observación clínica. También tiene un grado de evidencia importante, ¿no? La opinión del experto y su experiencia clínica. Y cuando empiezas a ver cosas que van más allá de lo que tienes como protocolo, ¿no? O protocolizado, hay que darle la oportunidad de ver qué está pasando ahí. Y yo sobre todo me encuentro con que si al organismo le dejamos en una situación óptima de salud, encuentra los mecanismos suficientes para recuperarse. Lo que pasa es que no siempre los tenemos identificados y de hecho quizá aquí es donde el paciente tiene que buscar otras opciones más allá del médico, porque el médico sabe mucho de fisiopatología, de dar con un diagnóstico certero a la hora de poner una etiqueta, ¿no? Y de poner el fármaco que te va a disminuir el dolor, pero no sabemos de salutogénesis. O sea, de los factores de salud, no tenemos ni idea. Siempre es mejor que vayas a un fisio, que vayas a una nutricionista, porque es que probablemente te den factores de salud mucho mejores que los que te iba a dar el propio médico. Además, hay ciertos factores que desconocemos por poca actualización y que ya no es un tema de que si medicinas complementarias o alternativas o integrativas, es que es un tema de actualización médica pura y dura. Los médicos no tenemos ni idea de nutrición. O sea, no le preguntes a un médico sobre nutrición porque no tenemos ni idea. Lo dijo no le una doctora. Pero pues es que a mí no me han dado de nutrición más que los macronutrientes y micronutrientes. O sea, yo lo que sé de nutrición es porque cuando me di cuenta del impacto que estaba generando en salud y que no tenía ni idea, dije, o sea, es que me tengo que actualizar. Totalmente. Y claro, hay que tener un poquito de humildad para reconocerlo, que la verdad es que los médicos solemos tender a ser bastante Me encanta soberbios, que toques este tema. pero es que es una realidad. Aunque hay una tendencia ya hacia el cambio, hacia el entender que además como hoy la información está a golpe de dedo, ya no te puedes, o sea, no puedes pedirle a un paciente que no mire Google, pero ¿cómo no va a mirar a Doctor Google? O sea, que no estoy promoviendo que se haga, pero si yo estoy enferma, sería la primera en entender qué me está pasando, sobre todo si no me da una respuesta adecuada mi médico de confianza o me dice que esto es para toda la vida. O sea, yo entiendo que los pacientes busquen más allá. Pero ¿por qué crees que incluso hay muchos pacientes, como me pasa a mí en consulta, que se sienten constantemente cuestionados por su médico cuando otro profesional intenta abordar esa causa detrás de esa sintomatología desde otro abordaje? Bueno, eso yo creo que da mucho con el ego, ¿eh? O sea, yo creo que ahí, y porque también para un médico reconocer que se le está escapando algo cuando llevamos tantos años de estudio, es duro, ¿vale? Es duro, pero es una realidad. Yo siempre les digo a mis compañeros, yo creo que lo más honesto por nuestra parte es decir, mira, yo no veo más, pero no quiere decir que no haya más, ¿vale? Nosotros no tenemos por qué saberlo todo, necesitamos, o sea, hace falta un poquito de cura humildad, ¿vale? Porque en todos los sentidos y tenemos una limitación y los médicos hoy en día intentan estar lo máximo actualizados en lo que están y es necesario que lo estén, porque es necesario que un neurocirujano esté súper preparado y en la última intervención para pues una hemorragia subaracnoidea, etcétera. Pero es que es tantísimo, es tan amplia la medicina hoy en día que es muy difícil estar actualizado y sin embargo es muy, muy necesario. Entonces, le estás metiendo el de la llaga a un médico al que le dices, no, es que yo he ido a consultar con otra persona, con otro profesional y me está diciendo esto. Entonces, yo creo que con un poquito de mano izquierda y sobre todo mostrando resultados, porque al final yo creo que el propio médico tiene que ver el interés, ¿no? Decir, o sea, ¿qué te han hecho que estás tan bien, ¿no? Y aquí es donde deberíamos tener pues eso, la inquietud de decir, oye, también me quiero formar en esto, ¿no? O qué es lo que está pasando. Pero a veces entramos en esa dinámica en lo que no te da tiempo casi ni para respirar y entonces te olvidas. Pero bueno, yo tengo muchos compañeros, mis compañeros médicos de carrera, pues hoy están en los servicios, pues como jefes de servicio o adjuntos y entienden que hay cosas que se les escapa, incluso pues me llaman, oye, Cami, te voy a pasar a este paciente, pero es que yo no llego a más, pero creo que hay algo más que hacer. Entonces creo que hay una tendencia al cambio de ese pensamiento, pero es que nos falta muchísima actualización, pero es que no tenemos ni idea, ya te digo, no solamente de nutrición, también de microbiota intestinal o de microbiota humana, no tenemos ni idea, y ya de tóxicos ambientales, bueno. No, y aún así, lo que invita a la reflexión es que si bien no te quieres actualizar como médico, ¿no?, por lo menos aprende a delegar, ¿no? Lo que decías, la cura de humildad, pero es que no solo en médicos, yo creo que deberíamos hacer, siempre he manifestado,
como reflexión en voz alta de decir, creo que un buen profesional automáticamente, si se define con esta etiqueta, debería de estar actualizado y luego ser capaz de reconocer sus limitaciones y entender que se puede aprender de muchas cosas. Tú como profesional probablemente te hayas encontrado muchos casos, igual que yo en consulta, en los que la teoría te dice una cosa, la experiencia otra, e incluso aprendes nuevamente de lo que te traslada el paciente, ¿verdad? Entonces, no sé por qué hay tanta rivalidad entre diferentes profesionales de la salud. Me encuentro que, por ejemplo, dadas las capacidades legales que tengo como nutricionista, no puedo evidentemente solicitar una analítica y tiene que pasar por un médico. Pero también me encuentro que hay personas, pacientes que van al médico, esto, y reciben una negativa o un enfado de esto para qué lo quieres, esto no hace falta nada, tú estás bien, y como les alentan a que no investiguen más. Y la persona, tú sabes que tiene la inquietud de siempre querer estar bien porque hay algo de... No sé, creo que se juntan muchas cosas y que antes hemos comentado algo fuera de cámaras que estaría bien rescatar, que es que creo que como equipo sumamos mucho más que por separado, ¿verdad? Uh-huh. Si yo hay algo que no sé y tú me puedes ilustrar, pues es un aprendizaje para mí también como profesional. Entonces, bueno, ¿qué opinión te merece esto? Yo siempre tiendo a pensar en positivo, soy una persona positiva y súper optimista, ¿vale? Y intento entender, porque yo también he estado ahí, que todos los médicos al final intentan hacer lo mejor para su paciente con todo lo que saben. Entonces, dentro de lo que saben, creen que lo que están haciendo es lo mejor. Pero ahí está el problema de la ignorancia, ¿no? Y si crees que ese paciente merece, o sea, si ves que no evoluciona más, dale la oportunidad, ¿no? Suéltalo. Porque los médicos generamos mucha sentencia con nuestras frases. Y eso se le queda muy marcado al paciente. Estamos en una evolución, ¿vale? Ya no es la medicina tan paternalista, pero todavía está muy arraigado, que lo que diga el médico va a misa. Entonces, que un médico te diga, no, su analítica está bien, usted está bien. Y el paciente está diciendo, pero ¿cómo voy a estar bien? Si tengo unos dolores de cabeza, si tengo un cansancio que voy arrastrada, pero me ha dicho el médico, Dios, que estoy bien. Entonces, creo que hay un tema en el que confío y creo realmente que el médico lo hace honestamente bien, o sea, honestamente desde su mejor punto de vista, ¿no? Pero no siempre es acertado. Y lo que creo que ahí nos hace falta un poquito de humildad también, ¿no? De ese reconocimiento de, bueno, puede que haya otras cosas y a mí se me escapen, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que el diagnóstico clínico, cuando hay una sospecha, si realmente tu intuición es que hay una sospecha diagnóstica X, hay que perseguir ese diagnóstico hasta el final y no hay que rendirse. Y yo hoy veo que nos rendimos muy fácilmente ante analíticas que son muy limitadas. Realmente hay muchas analíticas que se hacen hoy en día dentro de la salud convencional, pública, privada, pero clásica, que realmente son la punta del iceberg de lo que te está pasando. Y me voy a cosas tan sencillas, pero que a mí me frustran muchísimo porque está generando muchísima iatrogenia y ya está bien, de que la enfermedad celíaca no se esté diagnosticando bien. Esto no puede seguir así. No puede ser que el 80% de los pacientes celíacos estén sin diagnosticar, porque no es problema de que vayan a tener una diarrea de más o de menos, que al final a eso te acostumbras. El problema es la cantidad de enfermedad autoinmune asociada que genera. Esto es mucha iatrogenia, señores, esto es mucha iatrogenia. Y no se está haciendo una inversión de forma autónoma y de forma independiente, más allá de que los laboratorios puedan apostar por un diagnóstico que va a llevar un tratamiento del que no se van a beneficiar, porque el tratamiento de una enfermedad celíaca es quitar el gluten, no es poner un fármaco. Entonces, ¿quién va a estar apostando y ayudando a que este diagnóstico se haga bien? Pues mira, ni siquiera los médicos digestivos o médicos de familia, pediatras, no están, prácticamente la mayoría están desactualizados y no conocen el protocolo de diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca del 2018 del Ministerio de Sanidad. Entonces, esto es grave. ¿Por qué? Porque ahí ya se estaba hablando de la enfermedad celíaca seronegativa. ¿Qué significa esto? Que hoy en día el patrón de celíacos ha cambiado en su expresividad sintomática muchísimo. Ya no es el patrón típico, clásico
del niño pequeño con la tripa hinchada, diarreas, que no crece. Es que eso no lo cumple prácticamente ya nadie. O sea, se ha extrapolado a una conformación atípica extraintestinal y además seronegativa. Y mucho más de lo que, vamos, yo te diría que yo a nivel clínico veo que son muchísimo más seronegativos de lo que se dice hoy en día en las estadísticas epidemiológicas. Esto es otra historia, pero no te puedes conformar si sospechas que hay una enfermedad celíaca, por favor, no te puedes conformar con una analítica y que sea negativa y decir no, como es negativa, no eres celíaco. Sigue tomando gluten, que es que estos son modas. No, perdón, no son modas, hay que perseguir el diagnóstico. Y yo con esto me llevo muchísimas sorpresas y pacientes que estaban altamente sufriendo con un montón de patologías autoinmunes, con patologías que les estaban haciendo la vida imposible, con migrañas que es que ni los neurólogos eran capaces de controlar, con patologías digestivas asociadas, pero ya de lo más, ¿sabes? Pues lo que conlleva, pues que si con un SIBO, que si con una candidiasis, entonces claro, si va también a un supuesto médico integrativo o a alguien del mundo de la integrativa porque ya ve que sus digestiones no le hacen caso, pero entra y solamente le tratan el SIBO o la candidiasis, es que se están perdiendo qué es lo que hay detrás, porque hasta que no lo trates de forma global, al final pues va a volver a recidivar. Entonces, súper importante hacer un buen diagnóstico porque hay tantísimos pacientes que son celíacos y que no están siendo bien diagnosticados y que podrían beneficiarse de un cambio nutricional, pero claro, por favor, a todos los que nos escuchen, es tan difícil hacer un diagnóstico hoy en día que no hay que quitarse el gluten porque simplemente haya modas y ahora se sepa, esté más concienciada la población del problema que puede generar el gluten incluso en pacientes no celíacos. No, primero hay que hacer un diagnóstico bien hecho, que hoy en día es anatomopatológico, claro, no a todo el mundo le puedes hacer una endoscopia, pero hay que hacer un diagnóstico, hay que ponerse en manos de profesionales actualizados. Me gustaría añadir a colación de esto que igual que como defiendes, quizás hay muchos pacientes celíacos que no han sido diagnosticados, también creo, no sé si quizás está siendo, mi opinión es muy disruptiva, pero creo que también pueden haber pacientes mal diagnosticados de síntomas pasajeros que de arreglar la causa no tendrían esa etiqueta. ¿Me explico? Es decir, tendemos a decir, bueno, pues una mujer que tiene anemia, que va al médico, toma el hierro y vuelve el mes que viene, y si bien 3 meses seguidos, no, tú tienes algún problema hemolítico, no produces suficientes glóbulos rojos, suficiente hemoglobina, tómate hierro siempre. Y a lo mejor nos estamos dando cuenta que la causa, pues lo que hablábamos antes, no es una inflamación en el tubo digestivo derivado de X, ¿no? Entonces, la persona se termina conformando con su diagnóstico que era, volvemos a lo mismo, era correlación, pero no era la causa original. Entonces, ¿cuántas personas habrán y han habido que me he encontrado mal diagnosticadas? Muchas, pero eso es una dejadez por parte del sistema y una conformación por parte, o sea, que se conforma el propio paciente, ¿no? Pero ya estamos en eso, estamos cambiando. El tema de la anemia, eso es uno de los diagnósticos que realmente sí se persigue a nivel convencional, ¿eh? O sea, hay un protocolo de diagnóstico diferencial. Lo que pasa es que se intenta buscar siempre que no haya una causa grave, ¿no? Y estoy hablando, porque al final cuando hay una anemia es o porque hay una pérdida de sangre o porque hay una falta de absorción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo más grave? Un cáncer de colon, un cáncer gástrico, o sea, exacto. Entonces buscas eso, o que no haya un sangrado menstrual extra, que por favor, que es que la menstruación en la mujer no anemiza. O sea, esto no anemiza, salvo que tengas un problema inflamatorio que genera pues, más miomas o que produzca una endometriosis o que produzca por X motivos un mayor sangrado de lo normal, pero una anemia en la mujer no se puede justificar porque tiene la menstruación. Entonces, no, tome hierro todos los días de la menstruación. O sea, es que es una barbaridad. Entonces, sin embargo, la anemia sí que se estudia bien, o sea, debería hacerse bien, porque hay un diagnóstico muy claro. Hay que buscar que no haya algo de gravedad que esté generando una pérdida, una anemización por una pérdida de sangre, pólipos en el colon, o que haya una úlcera gástrica, o que haya un cáncer de endometrio, por ejemplo. Pero si esto no se ve, y que eso sí que se hace, ¿vale? Esto sí se hace o debería hacerse, si no se está haciendo mala praxis. Una vez que se descarta esto, bueno, pues lo que no se busca es
no se pone ya atención en algo que a lo mejor, como ya no es grave ni urgente, bueno, pues con eso puedes tirar toda la vida. A lo mejor tiene un síndrome malabsortivo y no te has parado a mirar a ver si tiene una gastritis atrófica, si tiene una enfermedad celíaca, ¿vale? Que anda, que no hay mujeres celíacas, que cuando se descubre que realmente eran celíacas, estaba ahí la causa de no de solo su anemia, sino luego de su osteoporosis y luego de esa fractura de cadera que se podía haber ahorrado, que la fractura de cadera es una de las circunstancias de mayor morbimortalidad en el individuo. Entonces, ay, a mí me da mucha rabia porque sí, hemos hecho un descarte de gravedad, de urgencia, pero ya lo otro, ya no, hay una dejadez, ¿no? Entonces hay que perseguir, no nos podemos conformar. Y luego, bueno, pues hay también otro tipo de diagnósticos en los que a lo mejor ya la medicina tradicional no está actualizada y no llega. Y entonces todo este mundo ya de la microbiota intestinal que hoy en día nos ha dado lugar a tantísimo conocimiento y a tanta explicación de qué está pasando detrás de trastornos funcionales digestivos, pues es que es fundamental conocerlo, es que no hay otra, nos tenemos que formar, esto tendrá Totalmente, que venir ya de serie dentro de lo que es la carrera de medicina. Hoy por hoy no es, entonces hay que actualizarse, pero es que es fundamental. Y además también nos tenemos que buscar un poco el diagnóstico de sospecha. O sea, un paciente, por ejemplo, que tiene síntomas digestivos, bueno, ya pues por fin hemos empezado a hacer más pruebas de aliento, ya sabemos si hay un SIBO, si no, pero es que yo me trato el SIBO y ya no te digo ya simplemente si es que le han puesto antibióticos o herbáceos, no, y es que vuelvo a recibir, es que yo no sigo estando bien, es que aquí hay algo más, es que no solamente, y si tienes un trastorno disbiótico en el que sobrecrecen bacterias, seguro que están sobrecreciendo otro tipo de microorganismos, por ejemplo, cándidas o parásitos, y teniendo datos analíticos que tú los conoces perfectamente, una eosinofilia en un paciente no asmático, entonces, o sea, primera causa puede ser una parasitosis. ¿Cómo es posible que con un coprocultivo por 3 te conformes? No, mira, no. O sea, es que un coprocultivo lo que se hace, y ojalá nos escuchen muchas personas, pero si hay síntomas digestivos en un coprocultivo por 3, que es lo que te hacen 3 muestras de heces, lo que se hace es observación microscópica. ¿Qué observación microscópica es? Mira, sí, yo les digo a mis pacientes, se ríen mucho, pero les digo, mira, si tengo sospecha de parásitos, no me vale con esto, porque esto es como decir, uy, yo creo que tienes piojos, ¿no? Si tienes a la niña ahí en casa, que tal, sabes que ha habido piojos en el cole, o sea, seguro que es. Ahora, ¿sabes cuál sería el mimetismo? Coge 3 pelos, vamos a mirarlo al microscopio, a ver si vemos un piojo. Lo mismo, los parásitos son muy difíciles de ver. Además tienen esa actividad que además tiene mucho que ver con el ciclo lunar, entonces no siempre están ahí en todas las muestras de heces, muchas veces se quedan dentro de las austras, dentro de los pliegues intestinales, muchas veces están debajo de biofilms, no siempre es fácil, incluso los tratamientos antiparasitarios no terminan con el 100% de los parásitos, entonces no te puedes conformar. Si crees que hay unos parásitos, persíguelo, busca otro tipo de analíticas. Que no los hay en tu hospital, pues dile al pobre paciente que se busque que busquen otros laboratorios otro tipo de analíticas, como por ejemplo por PCR, ¿no? Para detectar restos de ADN. Y esto a mí me ha dado una cantidad de positividad en analíticas que luego hemos corregido y pacientes que les decían, no, intestino irritable. ¿Qué intestino irritable? Ni que... No, hombre, no, porque tenía una parasitosis este señor, que es que cuando se hemos tratado le ha desaparecido. Aquí está, vamos, de confundir causa con niños correlación. Con TDAH. O sea, que no digo que todos los TDAH, ni mucho menos, Sí. Pero, por favor, lleguemos a lo que hay detrás de todos esos trastornos. Y si nos ponemos a hablar dentro de todo ese entramado de patologías y de diagnósticos idiopáticos en saco roto, ¿vale? Desde fibromialgia, fatiga crónica, sea química, intestino irritable, tiroiditis de Hashimoto, psoriasis, dermatitis, migrañas, o sea, aquí detrás de todo esto hay etiología. Entonces, no nos podemos conformar solo con tener el diagnóstico sintomático, porque no es etiológico, y con un tratamiento que sí que te alivia. Benditos los tratamientos para que los pacientes migrañosos puedan tener un día a día más o menos normal. Pero es que detrás hay algo y hay que buscar la causa, porque es que es la posibilidad de que esa persona sane. Lo paradójico aquí es lo que decíamos al inicio, ¿no? Si volvemos a retomar lo que hemos hablado,
hay una necesidad no solo urgente de actualizarse por parte del colectivo, tanto, digamos, profesional de la salud, da igual si es médico o de otro ámbito, como del tiempo que dedican a un paciente. Es imposible en 7 minutos ni saber dónde vive. Exactamente. Entonces, quizás pasaría por ampliar el tiempo de consultas, pero eso aumentaría, evidentemente, el tiempo, la necesidad de nuevos médicos. Mi experiencia es que cuanto más tiempo le dedicas a un paciente, menos viene. ¿Por qué? Porque le has solventado un montón de dudas. Yo en la consulta que tenía en primaria de 6 minutos veía que el paciente volvía simplemente por los nervios de que no estaba entendiendo lo que estaba pasando. Se iba con más dudas con las que venía. Su salud, no estamos hablando del color de una chaqueta, estamos hablando de temas que angustian muchísimo a la población. Entonces, yo soy de la idea, y además lo estoy viviendo en mis propias carnes, en el sistema de salud que yo he diseñado, muy utópico, pero está funcionando, en el que cuanto más tiempo le dedico a un paciente, menos demanda necesita. Y porque lo entiende, y además es un periodo de tiempo en el que yo le estoy acompañando en esa crisis vital de salud a mejorar, a entender, a que reconecte con los síntomas que su cuerpo le estaba avisando desde hace un montón de tiempo y nadie le ha enseñado el lenguaje del cuerpo, ¿no? Entonces, eso da muchísima información y mucha libertad, porque no hay libertad sin conocimiento. Entonces, ¿cómo puedes cómo puedes estar en tu día a día sin entender lo que te está diciendo tu cuerpo? Que es tu templo, que es tu templo sagrado, que es con quien vas a estar el resto de tu vida hasta el último día de tu vida. ¿Cómo no lo podemos haber puesto en tanto valor como para que nos hayan explicado cómo funciona, qué es lo que necesita para estar en salud y qué es lo que no necesita? Que muchas veces yo les digo a los pacientes, mira, tu cuerpo es casi como una bici, ¿vale? Una bici que ves que está chirriando, ¿no? Entonces, que no arranca, que le cuesta arrancar. Es que a lo mejor a tu bici, más que coger y ponértela a pintar y 3 en 1, lo que tienes que quitar es el palo de las ruedas. Simplemente quitando el palo de las ruedas puede que la bici salga por sí solo. Y de verdad que yo lo veo esto continuamente. Y no solamente en niños que reaccionan fenomenal y la mejoría es muy rápida porque tienen una capacidad de regeneración maravillosa. Incluso en adultos. En adultos les quitas esos palos de las ruedas y de repente ves cómo el cuerpo empieza a reaccionar. Es maravilloso, es maravilloso. Pero claro, tienes que saber qué es lo que hay detrás. Y para eso necesitamos estar bien actualizados. Porque un médico que no conoce un diagnóstico no lo puede diagnosticar. ¿Cómo vas a diagnosticar si hay un problema, por ejemplo... Sí, de fatiga crónica, por decir. Sí, no, que detrás de una fatiga crónica o detrás de una fibromialgia, que a lo mejor hay un problema de toxicidad. ¿Cómo lo vas a saber si a nosotros nunca nos han hablado de los tóxicos? Claro. Si no los tenemos en cuenta más allá que el tabaco y el alcohol. Y hay un mundo de disruptores endocrinos, xenobióticos que nos están alterando la salud, que hoy en día estamos intoxicados. Entonces, pues nos falta muchísima información. Luego aquí además creo que también podríamos añadir que hay un desafío adicional, y es que aunque haya un profesional que decida salir de ese sistema de adoctrinamiento y decir voy a investigar, voy a actualizarme y voy a dedicar más tiempo a la formación para ayudar a mis pacientes, llega un momento, según te habrá pasado en el desarrollo profesional de cualquier persona dedicada, que e incluso en personas del mismo sector, personas supuestamente actualizadas, chocan muchísimo en diversidad de opiniones. Entonces, eso genera una sobreconfusión o una confusión por sobreinformación en el paciente que ya no sabe qué hacer. Pongamos el típico caso de colesterol y estatinas, ¿no? El protocolo es muy claro, colesterol elevado, LDL elevado, estatinas, ok, pero ¿a quién le hacemos caso incluso? ¿A un cardiólogo que es muy reconocido y que defiende que los huevos no son para nada saludables y que la carne roja aumenta el riesgo de cáncer? ¿O a otro médico que también es reconocido y defiende justamente todo lo contrario? Claro, es una época de transición muy complicada porque estamos justo en la época en la que estamos recogiendo los frutos de unas indicaciones que no nos han llevado a una reducción del riesgo cardiovascular al retirar las grasas, sino todo lo contrario. Estamos en una epidemia de obesidad, de diabetes y de síndrome metabólico, que es la base de la enfermedad cardiovascular, y esto no ha hecho más que seguir subiendo. Entonces, estamos ahora mismo en el descubrimiento de que, nos hemos equivocado, hemos metido la pata. Entonces, asumir otra vez
esta situación de me parece que no iba bien encaminado y he metido la pata y lo que yo creía una cosa era otra, es también una cura de humildad y también es de mucha honestidad decir, hay que replantearse esto. Entonces, salirte de tu zona de confort como médico, en el que esto es lo que hay, esto es lo que son los patrones y las indicaciones por protocolo de la Sociedad Americana de Cardiología, y eso es en lo que tú te sientes seguro, pero las cosas están cambiando. Entonces, hoy hay que darle una vuelta más, hay que recuestionarse nuestras creencias y empezar a estar más actualizados, ¿no? Hoy sabemos que principalmente el problema es la inflamación endotelial, y está mucho más vinculado a la insulina y a los hidratos de carbono que a las grasas. Entonces, esto está cambiando y hay que tenerlo en cuenta. También, por ejemplo, está muy vinculado todo el tema cardiovascular a los tóxicos, porque generan una alteración también cardiovascular y del endotelio, un endurecimiento por depósito, ¿no? Entonces, son cosas que es que se nos están yendo en la mano, que no conocemos. Entonces, te quedas al final con lo que esto me han contado, pero, Sí. pero claro, y bueno, es que por opiniones, No, incluso colores, ¿no? cosas, como siempre le digo a las personas, que no son conscientes, ¿no? Casi detrás de la gran mayoría de enfermedades modernas se encuentra la inflamación, se encuentra el estrés oxidativo. Yo le digo a las personas, es que por ejemplo, el estrés crónico aumenta el estrés oxidativo y eso aumenta el riesgo cardiovascular. No depende de un único factor, porque esto nos abre la puerta que hay muchas personas muy reduccionistas. Esto es blanco o negro, tienes esto elevado, tómate no sé qué, tienes anemia, hierro. Y no podemos siempre buscar el camino cortoplacista y ser reduccionistas. Y además incluso, aquí me gustaría hacer una crítica, a ver qué opinas, que incluso los que abogan por la nueva religión, que es la ciencia, y yo me he visto en ese punto, no, es que esto lo dicen los estudios científicos, es que yo creo que también tenemos que utilizar, antes tú has abogado por la humildad, pero también añadiría que hay que utilizar el sentido crítico. Y el sentido crítico quiere decir que hoy sabemos que hay muchos estudios sesgados, muchos estudios financiados, muchos estudios donde no se aíslan todas las variables que finalmente repercuten e inciden en un resultado. Entonces no nos podemos tampoco creer, tomarlo como una ciencia y una religión, decir esto es lo que... Porque siempre encontraremos, si uno busca, siempre encuentra estudios que defiendan su sesgo. Cualquiera de las dos opciones. Entonces yo creo que ahí es donde también entra en juego la experiencia clínica, el cliente, ¿no? El paciente. Incluso hay muchas veces, también estoy casi convencido que te ha pasado, que la teoría dice una cosa, los ensayos otra cosa y la experiencia clínica otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinión te merece, pero pienso que ahora está muy en boga de todos defender la ciencia y hay que usar el sentido crítico. Y el sentido común, que muchas veces nos falta. Creo que es importante el sentido crítico, ¿vale? Porque al final tenemos que buscar siempre la seguridad de nuestros consejos o de nuestras recomendaciones al paciente, que sean avaladas para que no esté en peligro, ¿no?, lo que le estemos ofreciendo, sobre todo pensando en su seguridad y que lo que se le esté dando pues tenga un beneficio, porque si no, ¿para qué se lo das? Pero es verdad que los fármacos no están exentos de efectos secundarios y los médicos tampoco tenemos, por ejemplo, conocimiento de otro tipo de terapias o de alternativas terapéuticas porque nadie nos las ha enseñado. No conocemos tratamientos herbáceos, tratamientos naturales, tratamientos que tienen muchísimos menos efectos secundarios. No que no los puedan tener, porque claro, hay que tener mucho cuidado, la fitoterapia y todos pues, los tratamientos naturales también. O sea, por eso es importante que sean los médicos los que están también formados en todo esto. Pero... E incluso, discúlpame si hago el matiz, al mismo nivel de eficacia que los fármacos, como sucede, por ejemplo, en el caso de la cúrcuma del jengibre en ciertos dolores, ¿no? Es curioso porque es lo que dices. Claro. También como esto nos falta, porque todo ese tipo de información y de evidencia científica que hay detrás de muchos de los suplementos no las conocemos, pues cómo va a recomendar un médico un tratamiento natural. Y es una pena, porque nos estamos perdiendo un montón de terapias que serían o que son maravillosas para el paciente, que
no van en contra de eliminar síntomas, sino de reducir la inflamación que hay por detrás de una forma acompañada, no cohibiendo, no cortando Ujú. esa cascada inflamatoria, sino acompañándola, reduciendo lo que es la inflamación sistémica a bajo grado, trabajando con los factores que hay detrás, ¿no? Y eso con este tipo de tratamientos más naturales es mucho más sencillo y mucho más y con menos efectos secundarios. Y luego también lo que no podemos llegar a hacer, pues de modulación en este sentido, pues si no tenemos conocimientos de microbiota, que ya sabes que al final la microbiota está íntimamente relacionada con la piel, con el cerebro, con todo nuestro organismo. Entonces, la posibilidad de modular patologías hoy en día trabajando de forma integrada nos la perdemos en la medicina convencional, que la tenemos tan mm, seccionada, ¿no? Y que pensamos que no está interrelacionada. Es que la medicina tiene que dar un cambio. Es que no podemos ya llamarla medicina integrativa, es que la tendríamos que llamar la medicina, porque es que debería empezar a entenderse desde esta perspectiva. Y gracias a este conocimiento, por ejemplo, con el tema de la microbiota, empezamos ya a unir y a entender que los problemas de piel pueden estar vinculados también a tus emociones, pero sobre todo a tu microbiota. Entonces, se está abriendo un nuevo campo que no hay que desaprovechar, pero todavía estamos en los inicios. Y bueno, pues todos estos temas también de nutrición, de tóxicos ambientales, son fundamentales, ¿eh? Y al final yo creo que la necesidad de entender que el cuerpo humano es mucho más que la suma de sus partes, ¿no? Y cómo interactúan los diferentes sistemas. E incluso más allá del ámbito de la medicina. Fíjate, por ejemplo, un ejemplo típico, y digo es típico porque nosotros podemos hablarlo en confianza, pero es que es algo que veo habitualmente. Una persona que acude a consulta preocupada por los riñones porque ha visto que los niveles de creatinina se han incrementado sin saber que a lo mejor está utilizando la vía de la fosfocreatina durante un entrenamiento intenso. El médico desconoce eso, pues tendríamos que mirar los riñones, que a lo mejor tienes un principio, no digo insuficiencia renal, que es bastante más, pero entiende entonces la persona automáticamente preocupada. El otro día venía una persona a consulta, un corredor. Claro, venía de hacerse un esfuerzo increíble. Al día siguiente se hace una analítica niveles de un maratón, niveles de lactato deshidrogenasa, creatinquinasa, niveles también de bilirrubina elevados. Y le dije, es que no es que tengas un problema en el hígado, es que estás destruyendo glóbulos rojos a una velocidad más acelerada a causa de, vale, pues me quedo más tranquilo, pensaba que tenía algo en el hígado. Porque también la gente enseguida, que es normal, claro, que es normal porque se preocupa por su salud, pero el no entender ese contexto, por falta de información, volvemos a lo de antes, ¿no? Puede conducir a un diagnóstico erróneo o una excesiva preocupación que termina siendo peor que la propia sintomatología, El ¿no? médico tiende a ser bastante sensato y a saber contextualizar, ¿no? Y sobre todo teniendo un poco el historial del paciente o un paciente sano que de repente tiene una analítica así, buscas qué es lo que ha pasado en su día a día o en los últimos días para justificarlo. Esto forma parte de la práctica clínica básica de cualquier médico. Lo que pasa es que falta de tiempo significa que perdemos el norte, se nos despista y puede empezar en una escalada de, pues te derivo ahora al urólogo, no sé qué. Es un problema, es un fracaso de lo que debería hacerse bien de raíz. Claro, esto también, el típico caso que le habrá pasado al menos al 90% de la comunidad que me sigue. Es que he ido al médico y me ha recetado estatinas porque ha visto el colesterol elevado sin preguntarme cuál es mi protocolo de nutrición y estoy haciendo una dieta keto. Falta de tiempo y de conocimiento, eso está claro. Y yo hay cosas que me encuentro también hablando de infecciones de orina y de temas o de cistitis intersticial. Fíjate que con el conocimiento que yo tengo de medicina ambiental, de cómo nos están perjudicando tantos tóxicos en el día a día y que los tenemos ubicuos y además escondidos porque no sabemos que a lo mejor está dentro de los productos de limpieza o de los agroquímicos de lo que estamos comiendo o del desodorante o de la colonia, el perfume que nos estamos poniendo o del ambientado que tenemos en el coche, ¿no? O de los plásticos, los microplásticos que están ya, los tenemos hasta en el cerebro, ¿no? Entonces, con esto yo me he encontrado en patologías que digo, aquí tiene que haber algo porque no es normal. Tener una infección de orina, dices, bueno, pero cuando las tienes tan repetidas o te dicen, bueno, es que no ceden o mira, no encontramos gérmenes o ¿qué es lo que está pasando ahí?
y yo me pongo a buscar y con este conocimiento que tengo más ampliado, de repente hago analíticas, claro, yo me salto protocolos porque yo trabajo de forma privada y digo, voy a buscar lo que yo realmente creo y lo voy a perseguir. Y gracias a que los pacientes confían y apuestan y van a ver, de repente nos encontramos niveles elevadísimos de arsénico que se están eliminando por orina. Pues claro, ¿qué crees? Que no está generando una inflamación en esa vejiga que probablemente esté detrás de que además haya un sobrecrecimiento bacteriano que está intentando generar una reducción de esos tóxicos. Porque fíjate qué cosa más interesante. Em, los microorganismos, igual que en la naturaleza, se utilizan mecanismos de fitobiorremediación para limpiar suelos, para limpiar aguas, con hongos o con bacterias, ¿vale? Entonces, lo mismo pasa dentro de nuestro intestino. ¿Por qué crees que hay tantísimo problema ahora digestivo hoy en día? Es mucho causa de los tóxicos que están entrando en nuestro intestino, desde las propias amalgamas que tenemos de mercurio, la cantidad de agroquímicos que estamos comiendo en el día a día con nuestra alimentación, la cantidad de sustancias que tenemos que inhalamos que terminan llegando al intestino. Estamos continuamente en exposición con miles de sustancias. Llegan al intestino. ¿Qué crees que hace? Pues lo mismo que hace la naturaleza afuera. Busca la forma el organismo de fitobiorremediar y elimina todos esos microorganismos, todos esos tóxicos. Entonces, ¿qué hace? Se aprovecha también de ese sobrecrecimiento. Muchas veces les digo a los pacientes, mira, tú tienes una candidiasis intestinal, lo acabamos de comprobar con un cultivo de heces, con un PCR, y además coincide con tus síntomas, vamos a tratarlos. No, es que a mí ya me han dado aceite de orégano y es que tal. Digo, pero claro, es que no solamente es tratar el sobrecrecimiente. Esto es como si tienes hormigas en la cocina, una plaga de hormigas en la cocina y no haces más que hacer el fusflus con un anti-hormigas. Eso, oye, lo primero que tienes que hacer es barrer, porque si no barres, esas hormigas, si hay migas por ahí, pues no vas a terminar con ellas. Lo mismo pasa en el intestino. Entonces, en nuestro organismo, si estamos llenos de tóxicos, nuestro propio cuerpo busca la manera de evitar y de solucionar los problemas. Y no solamente a nivel intestinal, incluso muchos síntomas que tenemos, también el cuerpo busca la forma de solucionar los problemas de forma inconsciente o de forma automática. A mí esto me encanta. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho dentro del equipo cuando en ese abordaje que yo hago en 360 grados, que es muy similar al que tú haces también con los pacientes y que tiene que ver con mi metodología, que si quieres te cuento un poco, pero pues incluso también trabajamos con esa biodescodificación para entender qué está haciendo el propio organismo para cronificar ciertos síntomas y qué pueden estar significando. Porque al final cuerpo, mente, alma, ¿no? El cuerpo, mente, espíritu está unido y somos esa unidad de expresión en la que todo está vinculado. Y a veces el propio cuerpo, como la mente no distingue la realidad de lo imaginario, pues también puede estar interpretando o intentando resolver ciertos conflictos emocionales, aunque sea de forma automática, porque a ti te pasó algo de niño y lo has dejado ahí en tu inconsciente y luego estás reaccionando, estás en modo reactivo continuamente y tu cuerpo realmente lo que está haciendo es el mecanismo de buscar la solución, ¿no? Y esto es súper interesante. Puede parecer muy metafórico, No, pero claro. bueno, es Es súper, decir, súper al interesante. final la enfermedad es la somatización de un desequilibrio interno de alguno de los sistemas. Y hay que buscar la causa para solucionarla. Y a lo mejor no, que tú tengas, pues en mi caso, ¿no? Quizás una tos no viene de una infección respiratoria, sino de otro, de otro eje, ¿no? De otra causa. Qué interesante. Bueno, hay muchos factores, ¿eh? Yo siempre soy de, bueno, es muy Por difícil que se supuesto, deba a por una sola. A supuesto. veces es una sola cosa, pero habitualmente hay una afectación en los distintos cuerpos, ¿no? En las distintas secciones del cuerpo y del alma. Entonces, todo está interrelacionado y es muy difícil que solamente un síntoma se deba a una cosa. Suele tener un componente mixto, pero siempre hay uno predominante, entonces hay que buscarlo y luego trabajar con el resto. Sí, sí. Si no, si te quedas en un solo sistema, te quedas corto, ¿no? A la hora de enfocar ese Claro. trabajo. Háblame justamente de cara al final de este podcast de tu método, explícame los 6 pilares del método Camino. Bueno, yo me di cuenta que realmente la población necesitaba para mejorar ciertas curas. O sea, hoy en día necesita la población una cura básica de sueño, pero estamos todos agotados. Hay cosas que a veces queremos
fomentar a un paciente un hábito de vida muy saludable. Tienes que hacer ejercicio. ¿Cómo va a hacer un ejercicio una mujer que es que le cuesta levantarse por las mañanas? ¿Cómo le vas a pedir a esta mujer? Sí, que luego el ejercicio se retroalimenta y te va mejor. Sí, pero empecemos por lo sensato. O sea, hay que hacer como ciertas curas globales en la humanidad. Una de ellas es una cura de sueño, sobre todo en la sociedad occidental, porque estamos todos agotados y no puedes proponer ningún cambio ni mejorar la salud si no empiezas a descansar bien. Y hay que dormir. Entonces hay que hacer curas de descanso. Hay que hacer curas de ayuno. Estamos en una sociedad hiperalimentada y desnutrida, ¿no? O sea, entonces hay tantas cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que volver a hacer, que tenemos que volver como a los principios básicos, ¿no? Entonces tenemos que desapegarnos de muchas de las cosas que, gracias a una sociedad avanzada, muy tecnológica, que nos ha dado muchas facilidades, muchos beneficios, pero también nos estamos ahora comiendo todos los efectos secundarios de todo este avance, ¿no? Entonces hay que hacer curas de ayuno, hay que hacer curas de contacto con la naturaleza. Ah, Es necesario que el hombre vuelva a contactar con la naturaleza de forma saludable, que se exponga al sol de forma saludable, que beba agua saludable, agua pura, agua natural que nos da la naturaleza, agua limpia. Pero es que hoy, ¿dónde la encuentras? ¿No? Es que es todo tan complicado, pero hay que hacer todo lo posible. Hay que hacer una cura de desconexión digital. Nos estamos volviendo locos. totalmente lleno de dopamina, totalmente. Y no solamente de desconexión digital, sino de reconexión contigo mismo, porque estamos desconectadísimos, no nos conocemos. Y con el entorno físico, ¿verdad? También el contacto social de calidad. Exacto. Y que te retroalimenta y que te hace conocer también a ti, pero sobre todo el trabajo que hay que hacer de desarrollo personal hacia adentro, hacia el autoconocimiento. Entonces hay que hacer varias curas, también esa cura de humildad que nos hace falta. El caso es que yo, analizando todo esto, me di cuenta que los pacientes necesitaban mucho más que ponerles un medicamento que yo les podía ofrecer como médico. Por supuesto, eso no es nada difícil. Y hoy con la IA, vamos, no va a hacer falta mucho médico para poner un fármaco. Pero llegó un momento en el que yo, cuando hice toda esta evolución, hace 10 años que ya empecé a ver realmente de forma objetiva, además mi marido es médico, le comentaba casos clínicos y él alucinaba igual que yo, y me decía, tienes que hacer investigación, tienes que publicar, tienes que hacer serie de caso clínico. Y digo, sí, como si me diera tiempo, ¿no? Pero es verdad que empecé a decir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo para ver esta diferencia en la evolución de mis pacientes siendo médico con mi formación académica y que yo en la consulta de primaria no veía estos resultados, ¿no? Como te contaba, pues pacientes que con patologías crónicas dejaban de tener esas analíticas alteradas o dejaban de tener incluso el supuesto diagnóstico crónico, ¿no? Sanaban. Y decía, esto es increíble. Entonces de repente tuve un eureka una noche y dije, a ver, ¿qué es lo que yo hago? Hago control ambiental, ¿vale? Porque es súper importante, ¿no? Encontrar los tóxicos que pueda haber en su entorno, que le puedan estar alterando su salud. Hay que trabajar la alimentación. Entonces, digo, sí, también les trabajo la alimentación, la microbiota, fundamental hoy en día. Les trabajo con la inflamación sistémica, les trabajo con la naturaleza, los ritmos circadianos, el ejercicio y con el origen emocional. Claro, digo, es que, claro, les toco muchos palos. Digo, de repente digo, claro, es una metodología, es CAMINO. Dije, es una metodología en la que realmente lo que he hecho ha sido englobar y unificar con esta metodología los pilares fundamentales de la salud, en los que yo veo que al tocar esos pilares en mis pacientes encuentran una sanación profunda, más allá que la eliminación de síntomas. Y es una oportunidad también, como les digo a los pacientes, es que tu enfermedad está viniendo a hablar contigo, está viniendo a ayudarte a despertar, ¿no? Es una crisis, ¿no? Como dicen los japoneses, pues es una oportunidad para el cambio. Vamos a aprovechar a que esta crisis vital te ayude a transformarte, a evolucionar, a conocerte a ti mejor. Y bueno, pues en estos procesos, claro, te encuentras con que si el paciente entiende que está aquí más allá que simplemente para quitarse un SIBO o una psoriasis, sino para hacer un trabajo profundo, el cambio que dan es tan maravilloso, pero claro, hacer un trabajo muy profundo y con mis compañeras, que en el equipo pues somos un equipo de 12 personas en las que
trabajamos en torno al paciente, o sea, el paciente realmente está en el centro y todas desde cada una de las especialidades, pero todas interconectadas, porque yo soy la que lo dirige, soy la única médico, trabajamos desde esta perspectiva con el paciente para que mientras se le está tratando la cosa básica, que es como el escaparate, ¿no?, de esa enfermedad, estamos trabajando por detrás con todo lo que hay. Y hace un camino tan bonito que los pacientes que han tenido esta experiencia sienten que hay una transformación muy profunda. Y claro, es tan bonito lo que yo estoy haciendo ahora, que veo a mis compañeros sufriendo lo que están sufriendo hoy en día en un sistema que no les está cuidando, que no les está dando la oportunidad de poder explayarse y hacer todo este trabajo con los pacientes, que digo, pues yo lo estoy disfrutando por mí y por todos mis compañeros. Qué bien, qué maravilla. Bueno, antes de concluir, sé que has sacado un programa, has sacado unas membresías para profesionales. ¿Podrías hablarnos de esto, los que tenemos interés en continuar aprendiendo? Muchas gracias, Marc. Mira, una de mis mayores inquietudes, y que yo entiendo que mucha gente reflexionará, es que esto no es asequible, este tipo de medicina para todo el mundo, pues porque al final es medicina privada de pago y no lo cubren los seguros, ¿no? Que yo al final, y lo que dicen muchos pacientes, dicen, bueno, si yo llego a saber que en estos meses Lo me que iba a llegas a encontrar ahorrar. también todo lo que me habría, o sea, todo lo que me habría ahorrado si lo hubiera hecho antes, de la cantidad de años o meses que llevo enfermo, con bajas, no sé, o sea, que es que al final, si no estás sano, no puedes desarrollarte ni siquiera profesionalmente ni personalmente. Entonces, es una buena inversión, siempre digo, pero no todo el mundo llega a fin de mes, ¿no? Entonces, mi inquietud a que este tipo de entendimiento y otros factores que no conocen ni muchos de sus médicos o de su sistema que le está soportando a muchos pacientes, me ha llevado a buscar otras alternativas para llevar esta información. Entonces, no hago más que diseñar cursos, talleres, programas, doy charlas, hago divulgación, tengo en redes un montón de información en YouTube. ¿Por qué? Porque intento que también haya oportunidad de que la gente, con el conocimiento que se puede alcanzar hoy a través de redes, pues que tengan acceso incluso a muchas de las cosas que yo comparto, ¿no? Pero sé que hoy es mucho batiburrillo, entonces siempre intento hacer, venga, pues un programa y tal. Y ahora recientemente pues hemos sacado un programa que precisamente aúna todo este conocimiento, que lo he hecho de forma teórico-práctica, para que haya posibilidad de abordar la salud desde esta perspectiva que yo tengo, mucho más amplia que a lo mejor la que han tenido hasta ahora, ¿no? O que pues nadie les ha dicho que para que se cure su Helicobacter pylori se tiene que quitar las amalgamas de la boca, ¿no? O sea, son cosas que dan otra perspectiva, otra vuelta de tuerca, que a lo mejor no tenían esa información. Entonces, hemos sacado un programa, pero he tenido también mucha demanda de profesionales diciéndome que se sentían completamente identificados con lo que yo les estaba contando, con mi situación y con las ganas que tienen de hacer más y que están muy limitados y que necesitan hacer formación. Y claro, yo llevo 12 años formándome. 12, 13, 14 años formándome. Entonces, claro, yo entiendo que un profesional que se quiera actualizar, que diga, vale, yo voy a apostar también, no quiera ahora estar 14 años porque es que no nos da la vida ya para tanto. Entonces, hay algunas formaciones, pero son como todas como mucho más reduccionistas, ¿no? O que hay algunas que son un poquito más amplias, pero bueno, no es sencillo. Entonces, estoy buscando la forma de apoyar a estos profesionales durante su propia formación, a través de hacer ese tipo de membresías, de asesoramientos en casos clínicos, para poderles dar yo mi perspectiva y ayudarles a poder enfocar casos que no saben cómo enfocar, ¿no? De los que están viendo en el día a día. E incluso ya estoy pensando pues eso, en generar una formación bajo mi metodología, que es como mucho más global, ¿no? Y quizá más práctica. Como yo no solamente divulgo, sino que además veo pacientes todos los días, pues creo que también ahí puedo aportar mucho, que voy a intentar, pues eso, incluso llegar a profesionales también de la salud. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por este ratito que has compartido conmigo y con la comunidad. Estoy encantadísimo que hayas venido. Vosotros también dejadme vuestros comentarios en la descripción de este podcast. No olvidéis dejar un buen like si os ha gustado el contenido, suscribiros al canal para más información relacionada pues, con la nutrición, la salud y el entrenamiento, y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Hasta pronto. Gracias.